Bueno, continuando con nuestras lecciones de la deidad. Hoy, como en nuestra lección anterior empezamos a estudiar textos en donde se nos habla de la divinidad de Jesús, del Verbo, del Hijo. Vamos a ir intercalando estas lecciones con aquellos textos que son usados para negar la divinidad del Señor Jesús. Y vamos a empezar con una de las, considero yo, las que piensan que es el argumento, uno de los argumentos más fuertes para negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Juan, capítulo 17. Juan, en esta ocasión, es la reunión que el Señor tiene con sus discípulos. Ese día ha instituido la cena, ha participado de ella con sus discípulos y le ora al Padre. El verso 1 dice que levantando los ojos al cielo, le habla al Padre y le dice en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y mire cómo dice a continuación, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. El argumento utilizado basado en este versículo es que Jesús está reconociendo que hay un único Dios verdadero. Que la palabra único significa que excluye a los demás. Y que Jesús no se está incluyendo aquí en eso que él describe como el único Dios verdadero. Y obviamente la lectura del contexto nos muestra que este único Dios verdadero del cual está hablando Jesucristo se está refiriendo es al Padre. No es el único texto que nosotros encontramos en la Escritura en donde se dirige o se refiere a Dios como el único. Y en nuestra manera de hablar, en nuestro idioma español, la palabra único es un término excluyente. No abarca a alguien más, solamente a aquel de quien se habla. Otro texto, Romanos capítulo 16, versículo 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo. Aquí habla el apóstol Pablo y habla de el único y sabio Dios. Y cuando él dice único y sabio Dios, obviamente en el verso nos damos cuenta que él se está refiriendo es al Padre. No incluye a Jesucristo, porque el texto lo declara. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo. Una vez más, aquellos que niegan la divinidad de Jesús dicen, mírenlo, aquí utiliza el término único y el término único es excluyente. Otro pasaje, Primera de Corintios capítulo 8. Recordemos que la ciudad de Corinto era una ciudad pagana, era una ciudad gentil, ellos adoraban muchos dioses y el apóstol Pablo cuando les escribe les dice en el verso 6, para nosotros sin embargo, solo hay un Dios y dice quién es, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. 3 versículos hemos leído hasta ahora y vemos que en cada uno de ellos se usa una expresión que es excluyente. Los 2 versos anteriores, el de Juan 17, el de Romanos, utilizan la palabra único, ese adjetivo calificativo. Y ahorita aquí no usa la palabra único, aquí usa la palabra solo. Y Pablo dice, para nosotros.
Sin embargo, solo hay un Dios y dice quién es: el Padre. No incluye a Jesús. Tercer texto. Y cuando uno empieza a leer estos pasajes, inmediatamente empieza a pensar, bueno, y todo lo que he creído y lo que se me ha enseñado de que Jesús es Dios. Si aquí nos está diciendo que solo hay un Dios, que hay un único Dios, y en cada uno de los pasajes que hemos leído hasta aquí está haciendo referencia es al Padre. Otro, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Vemos aquí que una vez más el apóstol Pablo nos está mostrando que Jesucristo no forma parte del un solo Dios. Él es el mediador. Aquí en este verso, Jesús desempeña el papel de mediador entre el un solo Dios y los hombres. 4 versículos, no uno. 4 versículos y el énfasis de aquellos que niegan la divinidad de Jesús se acentúa más cuando vemos en 4 versículos claros en la Escritura que dicen que ese solo Dios, ese único Dios, se está refiriendo es al Padre. No menciona al Espíritu Santo, no menciona al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Pero esto es importante que nosotros lo tengamos bien claro. El uso de la palabra único o solo no es excluyente con referencia al Padre o al Hijo. Jesús, siendo llamado nuestro único Señor, no excluye al Padre del señorío. Y el Padre, siendo llamado el único Dios verdadero, no excluye de la deidad al Hijo ni al Espíritu Santo. En nuestro hablar normal, siempre que nosotros utilizamos la palabra único refiriéndonos a distintos aspectos en nuestra vida diaria, nos damos cuenta que único en el sentido general es excluyente. Pero cuando la palabra único o solo la encontramos utilizada en la Escritura, refiérase al Padre o aplíquese al Hijo o refiérase al Espíritu Santo, el hecho de que hable de ellos como único o solo, lo que se diga de uno, no está excluyendo al otro, lo incluye también. Es lo que vamos a mirar a continuación en la serie de pasajes que vamos a estar analizando. Recuerden, la palabra único o solo, cuando en la Escritura es utilizada al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo, no excluye a esa otra persona de lo que se dice de ese que es único o solo. Miremos entonces los pasajes que así nos lo muestran. Judas, en el versículo 4, dice: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten en libertinaje, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan, miren lo que dice, niegan a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? En palabras de Judas, Él es el único soberano y Señor. ¿Quién está presto a afirmar que el Padre no es soberano, que el Padre no es Señor? Por el hecho de que aquí Judas dice que Jesús es el único. Y a nuestra manera de hablar común y corriente, único es excluyente. Y si único es excluyente, entonces el Padre no es soberano. El Padre no es Señor.
si es que vamos a aplicarle a la palabra único el sentido general y común que nosotros entendemos por esa expresión. Jesús, el único soberano y Señor. Ahora, primera de Timoteo, en el capítulo 6, dice en el verso 14, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué va a ocurrir cuando Él se manifieste? Verso 15, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este único soberano del cual está hablando aquí no se está refiriendo a Jesús. Se está refiriendo es al Padre. Y sigue diciendo, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Ningún hombre ha visto al Padre. El hombre vio a Jesús. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, la gente lo vio. Pero aquí habla de uno a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Vemos entonces que en este contexto de primera de Timoteo, Pablo habla de un único soberano. Y este único soberano es el Padre. Si miramos entonces nosotros los dos pasajes, primera de Timoteo 6, que habla del único soberano y se está refiriendo al Padre, y Judas en el versículo 4, que está hablando también del único soberano y se refiere a nuestro Señor Jesucristo, vemos entonces que la palabra único, cuando es usada y aplicada en la Escritura a un miembro de la divinidad, eso que se dice de ese miembro no excluye al otro miembro de la divinidad. Recuerden, la palabra único usada en la Biblia a un miembro de la divinidad no excluye al otro miembro de la divinidad. No es excluyente. Recuerden, lo vimos hace un momentico y por eso voy a ser reiterativo en esta diapositiva que ustedes están viendo en la pantalla. El uso de la palabra único o solo no es excluyente con referencia al Padre o al Hijo, o al que no hemos mencionado en este momento, pero dentro de un ratico vamos a verlo, es al otro, al Espíritu Santo. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 39, dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Yo le invito, hermano, para que cuando tenga la oportunidad, lea todo el capítulo 8 de Primera de Reyes y se dé cuenta de quién está hablando. Y cuando está hablando aquí, está haciendo referencia a Dios. ¿Y qué dice de Dios? Que solo Él conoce el corazón de todos los hijos de los hombres. Nadie más. Si solo Él lo conoce, excluye a cualquier otro ser, a cualquier otra persona. Pero, qué interesante cuando llegamos al libro del Apocalipsis. En el capítulo 2, hablando del Señor Jesús, dice lo siguiente, verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. ¿Qué atributos mencionado aquí con respecto al Hijo de Dios? Que Él es el que escudriña la mente y el corazón.
Ahora, juntemos los dos pasajes, Primera de Reyes 8 y Apocalipsis 2. ¿Qué leíamos en Primera de Reyes 8? Que Dios, solo tú, conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. ¿Y qué dice en Apocalipsis 2:18? Verso 18 y 23. En el 18 nos dice que es el Hijo. ¿Y qué dice del Hijo? Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Aunque cuando en Primera de Reyes dice que solo Dios conoce el corazón de los hijos de los hombres, eso no excluye a este otro ser miembro de la divinidad, al Hijo de Dios. Él también escudriña la mente y el corazón. Él también conoce el corazón de todos los hijos de los hombres. Vemos entonces, hermanos, que el uso de la palabra único o solo no es excluyente, ya sea que se utilice con respecto al Padre o se utilice con respecto al Hijo o se haga referencia de ello al Espíritu Santo. Continuemos. Apocalipsis 15, verso 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. ¿Qué se dice aquí del Señor? Que solo Él es santo. Una vez más repito, en nuestro hablar cotidiano, general, cuando usamos la palabra solo limita, solo excluye, no abarca a nadie más. Y aquí está hablando de que el Señor, solo Él es santo. Entonces, ¿qué significa en nuestro uso general? Nadie más posee ese atributo, el de ser santo. Pero un texto que nos habla lo siguiente, Hechos capítulo 3, verso 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Me regreso un momentito. Lea el contexto de Apocalipsis 15, del verso 1 al 4, y se dará cuenta que cuando habla aquí de este Señor que solo es santo, se está refiriendo es al Padre. No se refiere al Hijo. Ahora, en Hechos capítulo 3, texto que estábamos leyendo, dice, hablando de nuestro Señor Jesús, mas vosotros negasteis al santo y al justo. Habíamos leído en Apocalipsis que el Padre, solo Él es santo. ¿Cómo es que entonces ahorita leemos en Hechos 3 que diga respecto del Señor Jesús que Él también es santo si solo hay uno santo? Es más, cuando nosotros leemos con respecto al otro ser divino, al Espíritu, ¿cómo leemos en los versículos que hablan de Él? Hablan del Espíritu, ¿qué? El Espíritu Santo. Pero si hay un solo que es santo, uno solo que es santo, vemos entonces, hermanos, que el término solo, como vemos aquí en Apocalipsis 15, como vemos en Hechos 3 y como podríamos citar en otros pasajes alusivos al Espíritu Santo, el término único, la palabra único o solo no es excluyente cuando se usa con referencia al Padre o al Hijo. Sigamos. Una vez más, Evangelio de Juan capítulo 17. Ya hemos considerado algunos pasajes y podríamos multiplicarlo con muchos otros. Pero retornemos a aquel que es la piedra angular de aquellos que niegan la divinidad de nuestro Señor. Habíamos mencionado al inicio de la lección que estas palabras las habló el Señor el día que instituyó la cena, antes de que fuera entregado por Judas esa noche. Le ora al Padre y le dice,
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El mismo que escribió estas palabras del Señor Jesús es el mismo que escribió esta carta, primera de Juan. Y en el capítulo 5 dice algo muy interesante. Y quiero que le presten atención a lo que dice este versículo 20. El pasaje dice de la siguiente manera: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios en este versículo 20 en palabras de Juan? Jesucristo, el Hijo de Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juntemos entonces lo que leímos en Juan 17 con lo que dice primera de Juan 5. Juan 17 dice que el Padre es el único Dios verdadero. Ahora, si único es excluyente, entonces ¿cómo es que Juan, en primera de Juan 5, dice que Jesús también es el verdadero Dios? Eso indicaría entonces que hay dos dioses verdaderos, pero Juan dice que hay un único Dios verdadero. Como hemos visto en los casos anteriores, una vez más lo volvemos a repetir. La palabra único, cuando es usada a un miembro de la divinidad, sea el Padre, o sea el Hijo, o sea el Espíritu Santo, lo que se diga de uno no excluye al otro. El otro también participa de ese mismo atributo. Es importante que usted tenga esto en mente, hermano, porque aquellos que están esforzándose por negar la divinidad de nuestro Señor van a usar estos pasajes en donde se usa el término único o solo y van a enfatizarlo al máximo a fin de que usted pueda entonces vacilar y como ellos empezar a decir que Jesús no es Dios o no es el Dios verdadero. Primera de Corintios 8. De los textos iniciales que estudiamos hace un momento. Dice en el verso 6 el apóstol Pablo: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros para Él. Y podemos decirlo, y solo hay un Señor, Jesucristo. Si solo o un excluye a los otros miembros de la divinidad, el único que es Señor es Jesucristo, no lo es el Padre y por ende tampoco lo es el Espíritu Santo. Pero leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué dijo Jesús del Padre? Dijo que Él es Señor, Señor del cielo y de la tierra. Pero habíamos leído en primera de Corintios 8:6 que solo hay un Señor y que ese solo Señor es Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que el Padre también puede ser Señor si la palabra solo es limitante, es excluyente, no abarca a nadie más? En nuestro hablar común y corriente así es. Pero cuando la palabra o el adjetivo calificativo solo o único es aplicada a un miembro de la divinidad, el uso del adjetivo calificativo único o solo no excluye a los otros miembros de la divinidad. Quiero que le presten bastante atención.
a lo que vamos a leer aquí en Segunda de Tesalonicenses. Lo voy a hacer de una manera pausada y quiero que ustedes le presten atención, porque a veces nosotros somos muy rápidos en la lectura y también a veces por ser tan rápidos en la lectura no prestamos atención a lo que está diciendo y normalmente llegamos a conclusiones que no es lo que realmente está diciendo el pasaje. Acabamos de leer en Primera de Corintios 8, me devuelvo en la lectura, Primera de Corintios 8:6, que solo hay un Señor, Jesucristo. Acabamos de leer en Mateo 11 que el Padre es descrito como Señor. Ahora, en el texto de Tesalonicenses, empezando en el verso 1, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Antes de seguir con la lectura, hermanos, preguntaría, para usted, cuando dice aquí, para que la palabra del Señor corra, cuando dice aquí Señor, ¿a quién se está refiriendo? Normalmente, les puedo decir, el 99% de las veces, cuando yo he hecho esta pregunta sobre este versículo, todos me han contestado, cuando dice aquí, la palabra del Señor corra, cuando habla aquí del Señor, se está refiriendo es a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sigamos con la lectura, a ver qué nos dice el contexto. Verso 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Verso 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Una vez más hago la pregunta. En este versículo 3 vuelve y menciona el Señor. ¿Quién es el Señor aquí? Pues el mismo del versículo 1. ¿Y qué es lo que la mayoría de nosotros hemos entendido por Señor cuando leemos el versículo 1? Jesucristo. Muy bien. Entonces, si Señor en el verso 1 es el Jesús nuestro Señor, entonces el versículo 3 cuando dice fiel es el Señor, se está refiriendo también a Jesucristo. Sigamos la lectura. Verso 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Una vez más hago la pregunta. Tercera vez aparece el Señor. Y pregunto, ¿quién es el Señor aquí? Me dicen, pues el mismo que menciona en el verso 3, el mismo que menciona en el versículo 1. Se está refiriendo a Jesucristo. Algo que nosotros siempre hemos aprendido y hemos enfatizado mucho es que cuando estamos estudiando un versículo, debemos estudiarlo a la luz del contexto. El contexto determina de quién se está hablando, a quién se está haciendo referencia, qué es lo que está diciendo. Siempre el contexto es el que se encarga de explicar a quién se refiere. 3 veces aparece la palabra Señor aquí, en segunda de Tesalonicenses 3. Y vuelvo y repito, hermanos, siempre que he hecho la pregunta sobre esta porción de Tesalonicenses, ¿quién es este Señor que está mencionado 3 veces? El 99% de las veces la respuesta ha sido Jesucristo. Pero sigamos con la lectura. Voy a leer el verso 4 conectado con el verso 5. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor, 4ª vez lo menciona, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. ¿Y sabemos quién es Dios aquí? El Padre. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Cuántas personas son mencionadas en el verso 5? 3 personas.
Uno que es el Señor, el otro que es Dios el Padre y el otro, Jesucristo. Entonces la pregunta, cuando el apóstol Pablo viene hablando desde el verso 1 del Señor, ¿quién es este Señor? Vemos aquí que el Señor no es Dios el Padre, que el Señor aquí no es Jesucristo. Si no es el Padre, si no es Dios el Padre, si no es Jesucristo, entonces, ¿a quién se está haciendo referencia con Señor? ¿Sí? Ese, el Espíritu Santo. La palabra Señor es utilizada en la Biblia para aplicarse al Padre, al Hijo y también al Espíritu Santo. La palabra único o solo no es excluyente en la Biblia cuando se usa ya sea refiriéndose al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo. Jesús, siendo llamado nuestro único Señor, no excluye al Padre del señorío. Y el Padre, siendo llamado el único Dios verdadero, no excluye de la deidad al Hijo ni al Espíritu Santo. Hay muchos más pasajes, hermanos, que nosotros podríamos estudiar con respecto a esto. Pero lo que nosotros estamos viendo en la Escritura es que Jesús es Dios. Por el hecho de que leamos al único Dios verdadero, solo tú eres Dios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. El hecho de que use esos adjetivos calificativos de único, solo o un, no excluye a los otros miembros de la deidad. Poseen el mismo atributo. En nuestro hablar común y corriente, nosotros, en la manera como entendemos la palabra, en lo que tiene que ver con lo secular, con lo terrenal, es excluyente, es limitante. Pero cuando es utilizada ese adjetivo calificativo a un miembro de la divinidad, no excluye a los otros miembros de la divinidad.